Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 22. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de esta palabra es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Dice, versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermano, mira, la iglesia de Laodicea estaba sentada precisamente sobre una ciudad que se llamaba Laodicea. Laodicea fue fundada por Antíoco en el año 250 antes de Cristo. Fue puesto este nombre Laodicea en honor a la mujer de este hombre, Antíoco, que se llamaba Laodique. Por eso le puso ese nombre, en honor a su mujer, Laodique. Era un gran centro banquero y financiero. Se movía mucho dinero, había mucha riqueza. También tenían ovejas, tenían mucho ganado. La industria textil estaba muy avanzada. Esta gente producía en cantidades industriales. Había mucha riqueza. Había mucha riqueza. Amén. El nombre Laodicea significa el gobierno del pueblo. Amén. Y esto sugiere precisamente a una iglesia democrática a la que no le gustaba precisamente seguir bajo la dirección de sus líderes. Ellos querían ir y caminar conforme ellos querían. Por eso esta iglesia de Laodicea es conocida como la iglesia apóstata. De entre las siete iglesias, la que sale peor parada en las cartas de Juan, es precisamente la iglesia de Laodicea. Cada uno de nosotros conforma la iglesia del buen pastor. La suma de nosotros conforma la iglesia del buen pastor. Hoy estamos hablando de una iglesia que se fundó hace 2250 años aproximadamente, y no vamos a hablar bien de ella. No vamos a hablar bien de ella. El tiempo pasará por nosotros, y lo único que anhelaría mi corazón sería que los que hablen de nosotros no hablen como nosotros vamos a hablar hoy de Laodicea. Porque la iglesia de Laodicea cometió muchos errores. Muchos errores.
Amén. Y vamos a hablar precisamente hoy sobre esos errores. Mira, vamos a empezar por el versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién escribe al ángel? Jesucristo. Jesucristo. Dios le da una revelación a Jesucristo para que Jesucristo le dé la revelación al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El responsable de la iglesia. El que guarda las ovejas. El que cuida la iglesia. El que tiene una responsabilidad con el Señor. Por las almas que se congregan en ese lugar. Amén. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y se está refiriendo a sí mismo, y se está refiriendo a Jesucristo, porque Jesucristo es el que manda el mensaje y dice, he aquí yo, el amén, dice Jesucristo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahora empieza el llamado de atención para la iglesia de la Odisea. Versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un poquito de confusión aquí. Primeramente vamos a mirar ¿cuáles son los fríos? Bueno, mira hermano, el frío es aquella persona que no conoce a Dios. El frío es aquella persona que no ha nacido, que no ha tenido un nacimiento espiritual, que no ha nacido de nuevo. El frío es aquella persona que no ha tenido una relación personal con Jesucristo. Amén. El frío es aquel que no tiene temor de Dios. Bueno, precisamente esa falta de temor de Dios se debe a que esa persona nunca se ha relacionado con Jesucristo. No ha habido quien le enseñe, no ha habido quien le hable, no ha habido quien le comparta los principios bíblicos. No ha habido quien le transmita la palabra de Dios. Por eso esa persona es fría. Esa persona no conoce de Dios. Ahora, la gran situación aquí es ¿por qué Jesucristo le dice al frío? O sea, le dice, ojalá, al tibio le dice, ojalá fueses frío o caliente. Date cuenta de una cosa, el frío es un extremo y el caliente es otro extremo. Pero el frío tampoco tiene que ver nada con Dios. Mira hermano, tenemos que llegar a conclusiones y yo me puedo equivocar. Pero puede suceder que para el Señor prefiera al frío antes que al tibio porque el frío está fuera. El frío está fuera de la iglesia. Y el frío no tiene que cuidar su testimonio en medio de los hermanos y en medio de la iglesia. El frío es un impío, el frío es mundano. El frío no tiene temor de Dios, por lo cual el frío no tiene que cuidar su testimonio. Mientras que el tibio es un hombre o una mujer que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que se ha deleitado en la palabra de Dios, que ha disfrutado de los poderes del siglo venidero, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. Que ha sido partícipe del Espíritu Santo, pero que ha llegado la tibieza a su vida. Y cuando llega la tibieza a la vida de un cristiano, eso sí que es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano tibio está en la iglesia. El cristiano tibio está en la iglesia y el cristiano tibio, al cristiano tibio todos lo vemos. Vemos su moverse,
vemos su entrar, vemos su salir, vemos cómo vive, vemos lo que hace. Y ese cristiano da mal testimonio delante de la iglesia. De tal manera que ese mal testimonio puede convertirse inclusive en una piedra de tropiezo para los nuevos convertidos, para los que apenas están llegando a la iglesia. Puede convertirse en un problema. El frío estando afuera no es un problema, porque todos sabemos que esa persona que no conoce a Dios vive sin Dios, vive sin ley. Aunque el hecho de que viva sin ley, viva sin Dios, no le exime de un juicio. Ese también va a ser juzgado. Mucho más, cuánto más, aquellos que conocemos de la palabra de Dios. Aquellos que tenemos principios cristianos. Aquellos en quienes ha sido sembrada la palabra, pero que vivimos una vida espiritual vacía, sin temor, sin celo santo hacia las cosas de Dios. No guardamos reverencia hacia las cosas de Dios. Ese cristiano sí que es un problema, porque ese cristiano está aquí en medio de nosotros, está aquí en medio de la iglesia, y ese cristiano es un problema, es un mal testimonio para los demás creyentes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, antes de pasar al tibio, quiero hablar del caliente. El caliente, como decía, es el cristiano que... El caliente es el cristiano que nació de nuevo. Aquel cristiano comprometido. Ustedes lo van oyendo y ustedes van sabiendo si se identifican. Amén. Porque yo no voy a decirle a nadie, mira, tú puedes entrar en esta categoría. No, eso es personal. El cristiano caliente, el nacido de nuevo, tiene mucho cuidado de su crecimiento espiritual. Cuida su vida espiritual. Tiene tiempos de oración. Tiempos de oración son tiempos de comunión. Tiempos de comunión con Dios son momentos en los cuales el Espíritu Santo está allí con nosotros y nos está hablando de Cristo. Y nosotros estamos escuchando y nosotros estamos enamorándonos más de Él. Y Él está poniendo en nuestros corazones ese sentir. Y Él está poniendo en nosotros ese amor, ese deseo de buscarle cada vez más. Ese es el caliente. El cristiano comprometido, el que viene a la iglesia, no el dominguero, por supuesto. Porque tenemos que aprender a clasificar al cristiano dominguero, al religioso. Y tenemos que aprender a clasificar y saber cuál es el cristiano comprometido. Comprometido no con el pastor, ni con el liderazgo de la iglesia. Comprometido con la obra del Señor. Porque la iglesia es del Señor. Amén. Aquí ustedes pueden tener hoy un pastor y mañana pueden tener otro. Ah, no, yo no apoyo porque yo ahí está ese pastor que no me gusta. Cuando venga otro, entonces apoyaré. Eso me habla a mí de liviandad. Eso me habla a mí de tibieza espiritual. Eso me habla a mí de falta de temor. Eso me habla a mí de falta de celo hacia las cosas de Dios. Porque aquí no venimos a honrar al pastor. Aquí venimos a honrar a Cristo Jesús. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios. Aquí no venimos a buscar al amigo, ni al hermano, ni a la hermana. Aquí venimos a buscar a Cristo Jesús. Porque anhelamos estar con Él. Como cuando el novio anhela estar con la novia porque lo tiene de cabeza. El novio está enamorado. Mi mujer la semana pasada decía, yo me saltaba las puertas. Anda, que si la hubieran encadenado las hubiera roto también. Porque quería ver al novio. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso para venir a estar con el amado?
¿Por qué nos conformamos con una vida tibia? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos hable? Porque siempre cuando el Señor nos habla le estamos acallando. Le estamos diciendo, ya no me hables más sobre ese tema, Señor. Déjalo que te hable. Déjalo que te toque. El cristiano caliente ora por las necesidades de sus hermanos. Es capaz de olvidarse de las suyas propias. Es capaz de olvidarse de los problemas que tiene para orar por los problemas del otro hermano. Aquel que no vino hoy. Hoy voy a orar por el hermano que no vino hoy. Pues le eché de menos, voy a orar por él. ¿Cuál será su problema? Orar por él. Amén. El cristiano que es caliente y que anhela la excelencia, anhela el crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Tal vez nunca lleguemos a esa estatura, hermano, pero anhélalo. Por lo menos anhélalo. ¿Cuántos anhelarían un coche nuevo? Seguro que todos anhelamos un coche nuevo. Pero ¿por qué no anhelamos lo santo? ¿Por qué buscamos lo profano, lo banal, lo que se va a quedar aquí, lo que se va a perder? Mi alma se angustia, hermano, cuando veo una iglesia que muere. Tal vez tú digas, hoy, pero si hoy somos más que el año pasado, estamos creciendo, pastor. Sí, estamos creciendo. Pero yo no trabajo con números, yo trabajo con almas. El Señor a mí me ha enseñado que hay que trabajar con almas. ¿Y de qué me vale que seamos 100 o 200 o 500 si nos vamos a perder porque no hacemos las cosas bien? Porque vivimos en la tibieza espiritual, en la conformidad. Mira, he perdido el trabajo el día viernes pasado, lo decía hace un momento. Pero yo digo, Señor, esto viene en un tiempo precioso, Señor. Porque tú vas a soplar sobre mi vida, Señor. Y esto me va a dar tiempo para buscarte más. Amén. 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 Y ahora vamos a hablar del tibio. Hermano, la tibieza es sinónimo de indiferencia. Al tibio le importa poco lo que suceda a su alrededor. Solo le importan sus cosas. Al tibio solo le importa lo suyo. Me importa lo mío, nada más. No me importa lo que te esté pasando a ti o lo que le esté pasando al otro. A mí me importa lo mío. Yo con tal de ver lo mío solucionado, tú arréglatela como puedas, hermano. Ese es el pensamiento del tibio. Es aquel que no quiere comprometerse con las cosas de Dios. Huye de los compromisos con Dios. Yo empecé diciéndote, hermano, que tú no vienes aquí a honrar al pastor. Este es el cuerpo de Cristo. Dios tiene cuenta de cada una de sus almas. En todos los lugares del mundo. Este cuerpo de Cristo, esta iglesia forma parte del cuerpo universal, de la iglesia universal. Pastor, yo solamente era el de la silla. Tú también vas a rendir cuentas al Señor. Sí. Dios me va a llamar a mí primero, tal vez antes que a ti, por la responsabilidad que yo llevo de cara a la iglesia. Pero tú no dudes que Dios también te va a llamar a ti. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? ¿O qué hiciste y qué dejaste de hacer? La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra no se equivoca.
Mira, yo me puedo equivocar. De hecho, me voy a equivocar. Y un montón de veces, por lo cual te pido perdón. Pero Dios no se va a equivocar nunca. Y cuando Dios hace un llamado a esta iglesia de la Odisea, está haciendo un llamado a la iglesia durante todos los tiempos, a la iglesia que reúne esas condiciones. En una iglesia puede haber un tibio, o en una iglesia puede haber un grupo de tibios, o toda la iglesia puede estar llena de tibios, como ocurre con la Odisea. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos de esa tibieza. Amén. No caer en el plano del error, en el plano de la tibieza espiritual. El tibio no es apasionado con las cosas de Dios. El tibio encuentra pasión en otras cosas. El tibio se deleita en otras cosas. El tibio busca emplear su tiempo en otras cosas. ¿Para qué ir a la iglesia todos los días? Si yo ya me sé la Biblia. ¿Para qué voy a la iglesia todos los días? Si yo no estoy en pecado. Y empezamos a justificarnos. Y empezamos a justificarnos. Excusas, 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 excusas. Todos las tenemos. Todos. Ni yo me escapo. Todos las tenemos. En la vida de un tibio espiritual, todo lo que implique renuncia, todo lo que implique dolor, todo lo que implique esfuerzo, trabajo, sacrificio, todo lo que implique dejar aquellas cosas que nos gustan, que nos deleitan, eso está descartado. Porque el tibio no quiere desprenderse de nada de lo que significa algo para él. Que no me tome en cuenta a mí el pastor porque yo tengo el partido. Tengo la reunión con los amigos. Tengo el viaje. Tengo esto y tengo lo otro. ¿Cómo llevamos nuestra responsabilidad? Mira, tú puedes no tomarme en cuenta a mí, que estás en todo tu derecho, no me tomes en cuenta. Pero sí te voy a decir una cosa. Si tú asumes una responsabilidad con Dios ten mucho cuidado. Porque de Dios no te vas a reír. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. A mí tal vez no me puedes tomar en cuenta y está. Me tomas en cuenta. Pero ten presente a Dios, ten presente al que te llamó. El que te llamó. No te he llamado yo. Quien te llamó fue el dueño de la obra. Quien te llamó fue el que te salvó. Amén. Amén. Y qué importante es, hermano, cuando termina la palabra de Dios aquí en el versículo 22, dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué importante es que escuchemos y que entendamos. Uno de los errores en los que cae el tibio es que él piensa que no hace daño a nadie cuando deja de ir a la iglesia. No, yo no hago daño a nadie. Yo no hago daño a nadie. Te voy a decir una cosa, hermano. Si todos hemos llegado a la mediana, a la corta estatura espiritual que tenemos, es mediante la comunión que tenemos con el Espíritu Santo y la comunión que tenemos con los hermanos. Poco o mucho aprendemos de los hermanos.
Yo me deleito cuando la oigo hablar y orar. Me gozo. Aquello que dijo, yo iba a pedir por mi hija, pero cuando vi la situación de los otros niños dije no. No voy a pedir por mi hija porque mi hija no es la que está peor. Hay otros que están peores. Qué bueno es cuando vemos esas cosas. Qué bueno es cuando vemos el crecimiento de los hermanos, de las hermanas. Cuando vemos que ya van cambiando su forma de pensar y ya no oran por cosas banales, ya no oran por cosas insignificantes o por cosas pequeñas, sino que dicen, esto lo pongo en las manos del Señor. Esto lo voy a dejar en las manos del Señor, que el Señor obre. El relajamiento espiritual frena el crecimiento. Dios tiene preparadas muchas cosas preciosas para todos nosotros. El día que tú decidiste entregar tu vida a Jesucristo, Dios te preparó un paquete de bendiciones, posibilidades, proyectos, planes que tú vas a usar en tu vida espiritual. Y tenemos muchas, tantas como tenía el apóstol Pablo. Solo que nosotros somos como esos niños estudiosos que son aventajados en el estudio, y aquellos niños que son, no lo vamos a decir, aquellos que no les gusta el estudio. Podemos catalogarnos así. Habemos unos más y otros menos. Pero yo quiero que sepas que Dios a todos nos ha dado igual. Porque a todos nos ama igual. Lo que pasa es que nosotros no usamos lo que Dios nos da. No lo queremos. Ellos obedecen simplemente de pensamiento. Y cuando obedecen de palabra, ellos saben hasta dónde tienen que llegar. Poniendo limitaciones. Solamente hasta donde les conviene. En otras palabras, solamente se comprometen hasta el punto en el que resulta favorable. Mientras no me toque mi tiempo, vale. En el momento en que me toque mi tiempo, como dicen los americanos, timing, money. Pero no solo tu tiempo es dinero, hermano. El mío también y el de todos los hermanos. Pero si queremos forjar una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad, si queremos que Dios derrame su espíritu sobre nuestras vidas, si queremos que a donde nosotros vayamos, el Espíritu Santo se mueva, hayan sanidades, hayan conversiones. Si nosotros queremos eso, pues tenemos que dejar la vida tibia. Amén. Tenemos que dejar las tibiezas. Y tenemos que asumir compromisos. Amén. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, es sabio el Creador. El Señor, que nosotros sabemos que hizo todas las cosas y que en un momento dado dijo, voy a crear al hombre y lo voy a crear a imagen y semejanza mía. Fíjate lo que Él hizo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema de protección, vamos a llamarle. Cuando nosotros comemos algo que está malo, ¿qué ocurre? El cuerpo inmediatamente lo identifica y lo vuelve a echar hacia afuera. Lo devolvemos. Cuando comemos algo que no está bueno, algo que está malo, que podemos decir que está pasado, podemos decir que tiene algún problema, que ya es viejo, una comida que nos va a hacer daño al estómago,
lo devuelve otra vez hacia afuera. Se activa ese sistema de autodefensa que el Señor puso en cada uno de nosotros y lo echamos para afuera. De la misma forma, el Señor dice en su palabra: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no quiere tibios en el cuerpo de Cristo. Por eso Él los va a vomitar. Por eso Él los va a devolver hacia afuera. Él no quiere que los tibios formen parte de la iglesia. Amén. Y no los va a echar el pastor, ni los va a echar el hermano. Los va a echar el Señor. Amén. La tibieza es también sinónimo de autosuficiencia. Mira lo que dice el versículo 17. Dice: porque tú dices. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo es el que le habla a la iglesia. Y Jesucristo le dice a la iglesia: porque tú dices, tú te sientes, tú te piensas, tú te crees rico. ¿Tú te crees rico? ¿Tú te crees rico? ¿Tú eres rico? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ya no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Cómo dice ahí, no? Así dice, ¿no? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. O sea, tú ya no necesitas de nada. Tú no necesitas de nadie porque tú lo tienes todo. Amén. Qué equivocadas estaban estas personas de la iglesia de la Odisea. Estaban ellos mirando las cosas desde una perspectiva equivocada, desde un ángulo equivocado. Porque, hermano, si nosotros servimos a un Señor, nosotros tenemos que hacer las cosas como nuestro Señor nos lo dice. Ellos se pensaban que lo tenían todo. Eran ricos, como digo, era un centro bancario y financiero. Ellos movían mucha ropa, muchos textiles, tenían una industria textil tremenda para que sea el año 250 antes de Cristo. Cuando fue fundada. Luego ya hablamos del año aproximadamente del año 60-61 después de Cristo. Ellos confiaron en el dinero y confiaron en la riqueza. Ellos confiaron en el poder que tenían en la mano. Ellos no confiaron en Dios. Y ellos dijeron: he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ellos pensaban, eran como aquel hombre que pensaba que con dinero se podía comprar el don de Dios. ¿Cómo se llamaba? Simón. La reacción del Señor es: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto ama el Señor a la iglesia de la Odisea? Que el Señor le dice: por tanto yo te aconsejo. Mira, el Señor también podía haber dicho: pues yo te desecho. Si tú te crees autosuficiente y si tú te crees que tú has llegado a la estatura espiritual de Jesucristo, que tú eres varón perfecto, te voy a soltar la mano. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice: por tanto yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Y hoy,
el Señor te aconseja: volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. Permitámosle al Señor que Él restaure nuestra vida. Amén. Que se hagan las cosas según la voluntad de Dios. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa es la respuesta del Señor. Nos paramos delante de Dios y pensamos que somos iguales a Él. Temor de Dios en nuestros corazones, hermano. Temor de Dios. Celo por las cosas de Dios. Sin temor de Dios no vamos a ningún sitio. No vamos a llegar a ningún sitio sin temor de Dios. Mira, miserable, desventurado, pobre, ciego, desnudo, todo eso tiene una relación. Desventurado, ventura quiere decir feliz, y desventurado quiere decir sin felicidad o infeliz. Miserable se aplica cuando la cantidad que tú tienes para disponer es demasiado pequeña. Ellos pensaban que tenían mucho y que eran muy ricos. Sí, tal vez en lo económico sí, pero en lo espiritual, hermanos, estaban pasando por una decadencia. Estaban pasando por una necesidad espiritual tremenda. Estaban secos. Sus conciencias estaban acalladas, casi muertas. Y aún así el Señor tiene paciencia con ellos, porque el Señor no les desecha. Mira, te voy a decir una cosa. Si lo vamos al versículo 21, el Señor dice: al que venciere le daré que se siente. Es decir, todavía no está desechando. El Señor todavía les está dando una oportunidad, y el Señor les dice: al que venciere, yo le daré la oportunidad de que se siente conmigo en mi trono. Pero eso ocurre precisamente hasta el momento en el que el Señor está llamando la atención a la iglesia de la Odisea. Y hoy el Señor está llamando la atención a la iglesia del Buen Pastor. De aquí en adelante, de hoy en adelante, lo que ocurra entre tú y Dios. Porque yo te he llamado la atención. Porque yo te he dicho lo que la palabra de Dios dice. Si tú vences, tú te vas a sentar en el trono. Amén. Pero si tú no vences, no va a haber trono para ti. No va a haber trono. No busques trono. No busques galardón. No busques bodas del Cordero. No esperes nada de eso para ti. La ceguera espiritual, el ciego. Hermano, es precisamente la tibieza espiritual la que origina esa ceguera. Es precisamente esa tibieza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el hombre carnal no discierne las cosas espirituales, dice, ¿no? El hombre espiritual sí que las discierne. La iglesia de la Odisea andaba en la carne. Ellos se sentían ricos y se sentían poderosos y se sentían autosuficientes. Ellos no andaban en el Espíritu. Ellos no caminaban en el Espíritu. Ellos se movían por la carne. Se movían por los placeres, por las pasiones. En este tiempo tú dirás, tenemos pastores que en este tiempo lo tenemos más difícil, hay más distracción. Tú no sabes las distracciones que habían en aquel tiempo. Esa gente que donde veía correr sangre se deleitaba y se gozaba.
Esa gente que amaba unas orgías tremendas. Que el pecado campeaba. Tú no sabes la forma como se distraía a esa gente en aquel tiempo, hermano. Ahora tenemos la televisión, ahora tenemos la Play. Ahora tenemos los juegos de azar. Ahora tenemos el bingo. Ahora tenemos todas esas cosas que nos llaman la atención. La lotería y todas esas cosas. En aquel tiempo habían otras. En aquel tiempo habían otras cosas, hermano, que distraían de la vida espiritual, del andar espiritual a las iglesias. Desnudos, dice. Mira, hermano, ni los más espléndidos ropajes podían cubrir la desnudez de esa iglesia. Ni las más espléndidas ropas. Porque la desnudez de esas personas era una desnudez espiritual. Y el Señor le dice, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes ser avergonzado. Amén. Amén. Ten cuidado porque puedes ser avergonzado, dice el Señor, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a mirar cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos movemos. Nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. ¿Qué estamos haciendo en la obra del Señor? ¿Cómo nos estamos moviendo? Mira, tal vez nosotros en algún momento vamos a mirarlo así de una forma jocosa, nos vamos a presentar delante de San Pedro y le decimos, San Pedro, ábreme la puerta. Ábreme la puerta que quiero entrar. Y San Pedro te ve y San Pedro te va a decir, pero ¿quién eres tú, chaval, que vienes así en harapos? Tú tienes que vestir las ropas reales. Tú tienes que vestir de lino fino para que tú entres aquí. Tú no te vas a colar aquí y te escapas de que te pegue un empujón o de que te pegue una patada. Así que, hermano, no vamos a poder entrar al reino de los cielos de cualquier manera. No queramos entrar al reino de los cielos vestidos con harapos o desnudos espiritualmente. Tenemos que vestirnos de la justicia de Cristo. La palabra de Dios dice, revístete, revístete. Revístete de la justicia de Jesucristo, no de tu justicia. Ay, hermano mío, si tú quieres entrar revestido con tu justicia, no vas a poder entrar. Porque dice la palabra de Dios que tus justicias y mis justicias son como trapo de inmundicia para Dios. Y tú tienes que revestirte de la justicia de Cristo Jesús. O si no, no vas a poder entrar. Amén. No vas a poder entrar. Revístete de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. Tú no vayas pensando que porque mi abuelito hizo, ¿cómo se llama eso donde van los niños? Un albergue. Mi abuelito hizo un albergue, ahora le voy a decir a Dios, le voy a contar a Dios que mi abuelito hizo ese albergue ahí donde hay 100 niños y que les dan de comer a los niños. No vayas confiando en tu justicia. Eso no te va a servir de nada. No vayas pensando que porque le ayudaste al abuelito a cruzar la calle y el coche no lo atropelló, que Dios te va a tomar en cuenta esa justicia. Tú tienes que revestirte de la justicia de Jesucristo. Amén. Ninguna otra justicia va a valer en ese momento. Amén, hermano. Amén. Tenemos que ungir nuestros ojos con colirio para que veamos verdaderamente, que entendamos el panorama espiritual en el que nos estamos moviendo. Tal vez no lo hemos comprendido. Tal vez no lo hemos visto bien. Porque la palabra de Dios dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hace falta el colirio. Porque así, sin colirio no estamos viendo bien. No estamos entendiendo bien las cosas. Lo que estamos viendo no es real.
o lo que estamos entendiendo no es real. Necesitamos que Dios traiga revelación a nuestra vida, para lo cual tenemos que limpiar nuestros ojos de todo aquello que pueda entorpecer la visión, causar ceguera. ¿Sabes cómo? Límpiate. Límpiate. Límpiate de todo. Límpiate de todo. Sacúdete de todo. Mira, en este momento pásate tú por un escáner espiritual y delante de Dios cierra tus ojos y reconoce todos tus errores, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Si tú no lo haces antes, no vas a poder dar pasos, no vas a poder caminar, no vas a poder avanzar. Todo pasa por la actitud. Todo pasa por la actitud. Si tú crees que te lo sabes todo, estás perdido. Tenemos que tener un corazón enseñable, dispuestos a aprender, dispuestos a recibir. Yo no me lo sé todo, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y no sé cuánto tiempo más siga aprendiendo. Tal vez hasta que me muera, siga aprendiendo. Amén. Si en mi corazón hay esa disposición para seguir aprendiendo, seguramente que de la misericordia de Dios vendrá tiempo para que yo aprenda mucho más. Amén. Pero si yo no estoy dispuesto a aprender y si yo creo que ya me lo sé todo, ya Dios no me va a enseñar nada. Ya Dios no me va a mostrar nada. Amado hermano, dice la palabra en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, esas son las condiciones. Amén. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si antes no sentías esa pasión y ese celo por las cosas de Dios, pídele a Dios que te lo dé. Pídele a Dios que ponga en tu corazón eso. Señor, cuando yo empecé a andar tus caminos, Padre, había eso en mí. Yo sentía pasión. Si tenía que viajar, si tenía que ir para allá, si tenía que irme para acá, si tenía que estar en el frío, en el calor o en el sol, ahí estaba yo porque yo te amaba. Pero hoy la actitud, unos años después, es muy diferente. Analízalo, míralo. ¿Por qué la actitud es diferente? Porque la tibieza trae conformidad. Tú te conformas. Yo me conformo. Y eso no es bueno. ¿Cuánto más soportará Cristo antes de vomitarnos de su cuerpo? ¿Cuánto más? No hay una respuesta bíblica para esto. Pero yo sí creo, hermano, que todo pasa, como digo, por la actitud. Si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, si permitimos que Dios trate con nosotros sin poner obstáculos, seguramente que la misericordia de Dios va a venir sobre nosotros y Dios va a empezar a tratar y Dios va a empezar a orar. No vivamos de recuerdos. No vivamos de lo conquistado, de lo vivido. En lo espiritual no se puede vivir de lo que hicimos. Porque en lo espiritual cada día hay una batalla que ganar. Levántate, sé valiente, dice la palabra de Dios. Esfuérzate, todo pasa por ahí. El versículo 20
Qué versículo tan conocido que muchas veces lo usamos para evangelizar. También es aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, hermano, la tibieza espiritual ocurre porque Jesucristo está fuera. Pero no fuera de la iglesia, no. Jesucristo está fuera de tu vida. Jesucristo no está dentro. Jesucristo ha salido. Le hemos echado. ¿En qué momento? En esas carreras, en los afanes, en los ires y en los venires. Ni siquiera hemos reparado en qué momento hemos echado al Señor de nuestra vida. Pero el Señor... El decir que creemos en ese Cristo que murió en la cruz, simplemente por decirlo, sin haber convicción en nuestros corazones, tampoco nos va a salvar. Hay un enfermo de muerte, está tirado en la jungla y tiene el antídoto porque le picó una víbora, se está muriendo, pero él dice: yo tengo fe en el antídoto, pero tienes que ponértelo, porque si no te lo pones te vas a morir. Ese es el error que muchas veces cometemos nosotros también. Sí, yo creo que hay algo. Yo creo como los impíos. Yo creo que hay algo habrá, algo existirá, sí. Eso no te va a salvar. Eso es tibieza. La Biblia nos habla de un pecado que no va a ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo también viene a través de la tibieza espiritual. Porque nos convertimos en apóstatas, habiendo conocido la gloria de Dios, habiendo disfrutado de la gloria de Dios, luego negamos con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Negamos a Dios. Amén. Amén. Pero la tibieza tiene remedio, hermano. La sanidad empieza y pasa por una decisión y un cambio de actitud. Y es la meditación de la palabra. La meditación de la palabra. Mira, hermano, cuando yo hablo de meditar, yo no hablo de leer. Digo: sí, pero si yo leo la Biblia todos los días. Ayer escuchábamos en la tele, no sé, mi hijo creo que decía: papá, ¿se puede leer la Biblia en 3 días? Sí, mire, ese tío dice que se ha leído la Biblia en 3 días. Y yo le digo: pues oye, ¿quién sabe? Si tal vez se la leyó, si no durmió, 72 horas tal vez valgan para leer la Biblia. Pero ¿la habrá entendido? ¿La habrá entendido? Esa palabra que tiene poder para sanar, para liberar, para transformar, para cambiar, tiene que ser entendida primero para que pueda obrar. Las letanías no sirven. Las letanías no valen en el ámbito espiritual. Eso que nos enseñaron en algún momento: Padre nuestro que estás en los cielos, que está bien, que fue la enseñanza, la oración modelo que Jesucristo dejó a los discípulos. Está bien para el que quiere aprender a orar. Luego se convierte en una letanía, porque repetirla todos los días y decirla a cada momento, hermano, pierde la unción. Y ya ni Dios te quiere oír. Ya ni Dios quiere saber de ti. Dios quiere frescura. Dios anhela frescura. Vidas espirituales frescas, renovadas. Porque para eso tenemos al Espíritu Santo. El remedio para la tibieza es evitar el pecado. Evitar el pecado. Todo lo que signifique pecado y que nosotros logremos identificar como pecado, por favor, dejémoslo a un lado. Dejémoslo a un lado. El Espíritu Santo nos hace detectar
situaciones como vanidad. El Espíritu nos hace identificar situaciones como orgullo, como altivez, que destruyen las vidas espirituales. Aprender a crecer en humildad. En humildad. Dice la palabra de Dios en Santiago: quien es sabio y entendido, muestre sus buenas obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Esto no es mío. Esto viene de Dios. Si tengo dones, vienen de Dios. Si tengo espíritu, viene de Dios. Si tengo actitud, viene de Dios. Si tengo autoridad, viene de Dios. Nada es mío. Todo es por misericordia de Dios. Y lo que debemos hacer para contrarrestar la tibieza, ya termino. Renunciar a todo aquello que alimente nuestra carne. Yo no sé. En mi vida lo tengo identificado. Cada uno tiene que identificar lo suyo. ¿Qué alimenta tu carne? ¿Qué es lo que alimenta tu carne? La regla que el Señor nos deja es que el hombre carnal mengue para que el hombre espiritual vaya creciendo. Eso es lo que el Señor nos deja. Esa es la enseñanza que el Señor... Las malas amistades, los malos consejos. Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Mi hermana se lo sabe también. Amén. Renunciar a los placeres, renunciar a las comodidades. ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia actual en el siglo XXI? Las comodidades. Ese es el gran problema. Tenemos que renunciar a ellas. Entretenimientos vanos. ¿Cuántas horas le dedicamos al teléfono móvil, al chateo? ¿Cuántas horas nos sentamos delante del ordenador? ¿Cuántas horas nos fuimos a hacer cola para comprar una entrada al estadio? Dormimos en la puerta del estadio para ver un partido de fútbol que va a durar 90 minutos y que lo perdieron. Oh. Pudimos haber empleado ese tiempo en estar también con la familia, en estar también con los hijos, en estudiar la palabra. Las idolatrías. Sacudámonos de todo aquello que sea idolatría. Podemos idolatrar hasta los hijos. Tenemos que tener cuidado. No idolatremos a los hijos. Mira, hubo un profeta que idolatraba a su mujer. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios le dijo: tú eres mío. Tú me sirves a mí. Y tú eres mi siervo. Por lo cual, como tú has encontrado más deleite en ella que en mí, yo te la quito. Y no quiero ni que llores ni que sufras. Si vas a sufrir, que sea por dentro. No quiero lágrimas hacia afuera. Así que tened cuidado con lo que idolatremos. Los hijos no. Y tenemos que buscar las cosas que traigan crecimiento espiritual a nuestra vida. Reuniones de oración, compañerismo entre los hermanos, compañerismo, vigilias, tiempos juntos con el Señor en comunión, orando, levantando manos santas, como dice la palabra de Dios, sin ira ni contienda.
luchando por la fe juntos. Juntos. Anhelando los frutos del Espíritu. Anhelando el crecimiento espiritual. Y sobre todo, hermano, luchando fervientemente contra el pecado, que es nuestro peor enemigo.